Ante todo, buenos días. Yo soy el doctor Manuel Méndez, médico fisiatra, especialista en medicina física y rehabilitación, y les voy a hablar la mañana de hoy acerca de los principios generales de medicina física y rehabilitación. La clase que voy a dictar a continuación está completa en esta dirección de blog de Manuel Méndez Fisiatra 1.blogspot.com para que ustedes puedan profundizar acerca de la materia. Vamos a comenzar con la definición de medicina física y rehabilitación según la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Es la rama de la medicina que enfatiza la prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos que pueden causar discapacidad temporal o permanente, especialmente aquellos que afectan al sistema musculoesquelético, sistema nervioso y aparato cardiovascular y respiratorio. La especialidad se focaliza en la restauración de la función en pacientes que van desde un leve trastorno de la movilidad hasta trastornos cognitivos severos. De manera pues que la medicina física y rehabilitación es una rama médica que se encarga de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los procesos que conllevan a la discapacidad. Y dentro de la rehabilitación tenemos rehabilitación musculoesquelética, rehabilitación del sistema nervioso central y periférico, rehabilitación cardiovascular y respiratoria, estas dos últimas en auge importante luego de los pacientes que son sobrevivientes de COVID, ya que pueden presentar problemas en la esfera cardiorrespiratoria y por ello la rehabilitación juega un papel predominante para restaurar las actividades de la vida diaria y autonomía personal. Esto es importante los niveles de prevención de Leber-Clark. Este modelo, que fue propuesto en 1965, hablaba de los diferentes niveles de prevención y la rehabilitación en ese momento formaba parte del quinto nivel. Sin embargo, actualmente si hacemos una prescripción del ejercicio a la población general, pues estamos haciendo promoción de la salud, por lo tanto estamos en el primer nivel de atención. Si un paciente está encamado y le indicamos ejercicios de movilización diaria en cama, vamos a tener una protección específica para evitar el síndrome de inmovilización. Si un paciente es enyesado, se coloca un aparato de yeso a nivel de las extremidades superiores o inferiores, se hace el diagnóstico precoz de una lesión y el tratamiento oportuno sería indicar la movilización temprana para poder limitar el daño. De manera pues que actualmente la rehabilitación forma parte de todos los niveles de prevención según Leber-Clark. Dentro de los conceptos básicos que debemos conocer son los de deficiencia, discapacidad y persona con discapacidad. La deficiencia es la pérdida de la función de un órgano, aparato o sistema temporal o permanente, congénito o adquirido. No indica etiología. La discapacidad es la pérdida de la capacidad de realizar una función debido a una deficiencia. Y la persona con discapacidad es aquella con pérdida de la capacidad de realizar una función debido a una deficiencia. Debemos recordar que actualmente se utiliza el término de persona con discapacidad, ya no se utiliza el término de discapacitado, minusválido, impedido, etc., ya que es una persona con nombre y apellido que presenta una condición que es la discapacidad. Y actualmente a nivel internacional se considera el día 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a poner dos ejemplos básicos para explicar lo de deficiencia y discapacidad. Por ejemplo, una persona que tiene un esguince de tobillo va a presentar una deficiencia, como va a tener una pérdida de la función a nivel del tobillo. Y esto le va a llevar a una discapacidad de la locomoción y de la bipedestación. Pero esta discapacidad es transitoria porque al mejorar del esguince, probablemente la persona va a recuperar sus capacidades completas funcionales. Otro ejemplo sería una persona que se le realiza una amputación transfemoral por una enfermedad vascular. Esta persona va a tener una deficiencia desde el punto de vista musculoesquelética y una discapacidad para la locomoción. Esta discapacidad sería permanente. Sin embargo, puede ser minimizada con la colocación de una prótesis o el uso de bastones, muletas o una silla de ruedas. Y de esta manera disminuir el impacto de la discapacidad en esta persona en cuestión. Otro concepto importante sería la habilitación y rehabilitación infantil. La habilitación se usa en aquellos casos donde se presenta retardo psicomotor, que no coincide con las etapas de desarrollo.
entrenando a familiares para lograr que el paciente alcance los niveles de desarrollo neurológico y cronológico apropiados. Por ejemplo, dentro de los jalones del desarrollo normal se estipula que el niño debe presentar un sostén cefálico a los 2 meses, con un rolado a los 4 meses, la sedestación a los 6 meses, a los 9 meses busca la bipedestación y camina aproximadamente al año. Ahora, si tenemos un niño que presenta 2 años y no se sienta de manera sin ayuda, o tiene reflejos patológicos que se extienden más allá del 6º mes de vida extrauterina, estamos en presencia de una condición en la cual hay un retardo motor, un retardo psicomotor. Por lo tanto, allí aplicaría la habilitación infantil buscando la manera de ir paulatinamente adquiriendo esa capacidad de realizar esa actividad que no realiza. Por ejemplo, un niño tiene 2 años y logra el rolado, estamos en presencia de un niño que tiene una edad neurológica de 4 meses. Sin embargo, aunque tenga una edad cronológica de 2 años, su edad neurológica es de 4 meses. Por lo tanto, vamos a instaurar la terapéutica para que logre la sedestación y luego la bipedestación y por último la marcha y así sucesivamente. La rehabilitación como tal ocurre en aquellos niños que presentan, por ejemplo, una fractura de una extremidad inferior y el niño ya había adquirido la capacidad de marcha. Lo que vamos a hacer es, mientras se cumple el proceso de consolidación de su fractura, recuperar la función perdida para que logre su autonomía personal. La fisioterapia es el tratamiento de las enfermedades por medios no farmacológicos, mediante el uso de ejercicios terapéuticos, agentes físicos tales como el calor, que lo vamos a denominar de ahora en adelante termoterapia, el frío, la crioterapia, la hidroterapia y la electroterapia. La terapia ocupacional es un medio de tratamiento de rehabilitación para conseguir, a través de la ocupación, el recreo o el gesto de trabajo, la reinserción social y laboral, partiendo de las actividades de la vida diaria y de autonomía personal. Todo esto que hablamos de la discapacidad, utilizamos un sistema de información como tal que está clasificada, pertenece a una de las clasificaciones que es la clasificación internacional de la función, la discapacidad y la salud. Es la CIF, la clasificación internacional del funcionamiento. Ella es prima, por decirlo de alguna manera, de la clasificación internacional de las enfermedades. Esta última, la clasificación internacional de las enfermedades, pues cataloga las diferentes enfermedades. Sin embargo, la clasificación internacional del funcionamiento es un complemento, ya que habla de cuáles son las funciones corporales que puedan estar alteradas, las estructuras corporales, habla de la deficiencia, de la actividad, la participación y de los factores contextuales. Este último es importante ya que al eliminar las barreras arquitectónicas, una persona que tenga una discapacidad para la locomoción puede ser integrado para las actividades de la vida diaria e incluso sin reinserción a la sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas, el 15% de la población mundial padece alguna forma de discapacidad. Es decir, que de 100 personas de una población, 15 pudieran tener algún grado de discapacidad. Entre 110 y 190 millones de adultos tienen dificultades considerables para actividades en la vida diaria y autonomía personal. La tasa de discapacidad está aumentando a causa del envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas, accidentes y violencia. Y las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria, por lo tanto necesidades insatisfechas a este respecto. En nuestro país se hace el informe o se reconoce la discapacidad y se hace a través de la evaluación médica que califica y clasifica el tipo y grado de discapacidad. Una vez que evaluado el paciente y se encuentra que presenta una discapacidad permanente, esa persona se le va a realizar un informe médico de discapacidad que nos habla del tipo de discapacidad y el grado de discapacidad. Y posteriormente, ese informe es llevado al CONACYT para que realice la certificación. Y la certificación, pues, es la elaboración de un carnet que lo identifica como persona con discapacidad. En el anverso tenemos los datos del paciente, el número de cédula, la fecha de nacimiento, la fecha de emisión y cuándo vence, y un teléfono de contacto. Y en el reverso hablamos del tipo de discapacidad y el grado de discapacidad que el paciente presenta. Además, se incluye el grupo sanguíneo del paciente. Entonces, esta certificación es importante ya que, según la ley para personas con discapacidad, las personas con discapacidad pueden encontrar, a través del uso de este carnet, descuentos en la compra de boletos aéreos, marítimos y terrestres. En segundo lugar,
sabemos que el 5% de los contratados de una empresa se le debe dar la oportunidad a personas con discapacidad. Y lo mejor que tenemos para poder reconocer a una persona con discapacidad es que haya sido certificado por el CONACYT previa evaluación del informe médico de calificación y clasificación de discapacidad. Otro elemento importante es que las personas con discapacidad pueden conducir vehículos automotores, pero para ello en la licencia de conducir debe aparecer el tipo de discapacidad, el grado de discapacidad y las modificaciones que debe tener el vehículo para que pueda realizar esta actividad. El equipo de rehabilitación está constituido por el médico fisiatra, que es el médico especialista en medicina física y rehabilitación, el médico foniatra, que es el médico especialista de los trastornos de la comunicación y lenguaje y además de la deglución. Debe presentar o tener una enfermera en rehabilitación, el técnico superior o licenciado en fisioterapia y terapia ocupacional, el técnico superior universitario o licenciado en terapia, audición y lenguaje, auxiliares en rehabilitación médica, psiquiatras y psicólogos, técnicos en prótesis y órtesis y trabajadora social. De manera pues que es un equipo de trabajo multidisciplinario que está abocado al cuidado y a la orientación de la persona o el paciente con discapacidad. En relación a la historia clínica en rehabilitación, pues no difiere mucho de la historia clínica tradicional. Sin embargo, involucra 4 elementos importantes, como son la evaluación del dolor, según la escala análoga visual del dolor, la medición de los ángulos articulares a través de la goniometría, las pruebas funcionales manuales musculares de Daniel, donde tenemos que evaluar la fuerza muscular, y la evaluación de la marcha. En relación del dolor, pues sabemos que el dolor es un signo subjetivo, debemos buscar la manera de poderlo evaluar de manera objetiva, y para eso tenemos la escala visual análoga del dolor, que no es más que una tira de aproximadamente 10 centímetros graduada, en la cual se le indica al paciente en el momento de la evaluación que indique a qué nivel o dónde se encuentra el dolor en este momento. Por ejemplo, si el paciente al llegar a consulta presenta dolor lumbar y le preguntamos en su apreciación, ¿a qué nivel tiene usted o qué intensidad tiene de dolor? Y el paciente refiere que está a nivel 8, quiere decir que es un dolor de fuerte intensidad que tiene una escala de 8 puntos sobre 10, o sea, un dolor intenso. Y si aplicamos una terapéutica y el paciente luego de la terapéutica dice que siente el dolor grado 2, quiere decir que ha mejorado o fue exitoso el tratamiento instaurado. En el caso de los niños utilizamos los signos de las caritas y de esta manera el niño puede identificar la intensidad de dolor. Y este es un elemento sumamente valioso para poder evaluar dolor y terapéutica instaurada. El segundo elemento de la historia clínica sería la goniometría, que es la medición de los ángulos articulares. Y para ello utilizamos un instrumento denominado goniómetro, que tiene 3 partes: un brazo fijo, una escala transportadora con su fulcro y un brazo móvil. La forma de aplicar el goniómetro es para tomar las mediciones articulares es de la siguiente manera. El brazo fijo va a ir en la articulación proximal, el fulcro a nivel de la articulación, que vamos a medir su amplitud articular, y el brazo móvil en el eje mayor de la posterior o distal a la articulación. Por ejemplo, si queremos medir la amplitud articular a nivel de la articulación de la rodilla, realiza movimiento de flexión y extensión en el plano sagital. Por lo tanto, el brazo fijo lo vamos a colocar en el eje mayor del muslo, a nivel del fémur, el fulcro a nivel de la articulación de la rodilla, y el brazo móvil lo vamos a colocar en el eje de la pierna, es decir, a nivel del peroné. Y luego le indicamos al paciente que realice el movimiento de flexión de la rodilla y la extensión, y la vamos a evaluar a nivel de la escala transportadora. En los valores normales, en este caso sería la extensión de 0 grados, excepto aquellos pacientes que tengan recurvatus, y de flexión que es aproximadamente de 130 a 140 grados. Entonces el paciente es evaluado en el momento de su consulta y esos grados son registrados en la historia, y posteriormente evaluamos cuando venga su control cuál ha sido el éxito de la realización del plan y ejercicios terapéuticos. El otro elemento importante es la evaluación de la fuerza muscular, que permite, en este caso la prueba de Daniel, que permite medir la fuerza muscular en un músculo o grupos musculares que pueden ejercer un movimiento particular. Se puede evaluar y clasificar en 5 grados. Fuerza muscular grado 5 es aquella en la cual, vamos a poner acá un ejemplo, vamos a evaluar la fuerza del músculo deltoide. Entonces, la fuerza muscular grado 5 es aquella en la cual el músculo deltoide al contraerse
vence la fuerza de gravedad, realiza amplitud de movimiento articular completo y vence una fuerza fuerte o importante aplicada por el examinador. La fuerza muscular 4 es aquella en la cual vence la fuerza de gravedad y vence una fuerza moderada o mediana aplicada por el examinador. La fuerza muscular grado 3, que es la más importante, es aquella en la cual el músculo, al contraerse, realiza rango de movimiento articular completo y vence la fuerza de gravedad, pero no vence la fuerza aplicada por el examinador. La fuerza muscular grado 2 es aquella en la cual el músculo se contrae, pero no vence la fuerza de la gravedad. Sin embargo, si nosotros colocamos la extremidad en una posición en la cual no actúe la fuerza de gravedad, el músculo al contraerse es capaz de realizar rango de movimiento articular en todo su movimiento. Fuerza muscular grado 1 es aquella en la cual el músculo es palpable y visible, pero no es suficiente para realizar movimiento articular. Y la fuerza muscular grado 0 es aquella en la cual no es visible ni palpable la actividad muscular. Y para ello entonces, adelantando algo de los ejercicios terapéuticos, ellos se van a indicar según su forma de la siguiente manera. Si tenemos un paciente que tiene una fuerza muscular grado 2, es decir, que no vence la fuerza de gravedad, o grado 1, que solamente es visible o palpable, pues vamos a realizar ejercicios pasivos, es decir, el fisioterapeuta, otra persona, un familiar, una máquina, pues realiza el movimiento al paciente. En caso de que tenga fuerza muscular grado 2, grado 3, pero que no realiza movimiento de rango de amplitud articular completa, entonces el paciente activa esos grupos musculares y es asistido para completar el movimiento. Entonces sabemos, ejercicio pasivo lo vamos a realizar en aquellos pacientes que tienen fuerza muscular grado 0 y fuerza muscular grado 1. Ejercicios activos asistidos, fuerza muscular grado 2. Ejercicios activos en aquellos pacientes que vencen la fuerza de gravedad. Y ejercicios activos resistidos, aquellos que vencen la fuerza de gravedad y una fuerza leve aplicada por el examinador. Luego de esto, de la prescripción apropiada del ejercicio, se va a realizar el principio de adaptación específica de demandas impuestas, es decir, se realiza una serie de repeticiones, se coloca un peso extra y se indica un número de repeticiones para la realización del mismo. Entonces se cumple el principio FIT, que habla de la frecuencia, las veces por semana que se va a repetir el ejercicio, la intensidad, que puede ser una intensidad leve, moderada o extrema, el tipo de ejercicio que se va a realizar, si es un ejercicio aeróbico o anaeróbico, y el tiempo en el cual, o las repeticiones que se van a realizar. Si es el tiempo en el caso aeróbico, debe ser no menor a 15 minutos. Y en el caso de los ejercicios con mancuernas, resistidos o con liga, pues es las veces o las repeticiones que va a realizar el paciente. El otro elemento que debemos evaluar durante la historia clínica es la marcha. La marcha se considera como una actividad cerebral superior importante en la cual se realizan movimientos rítmicos, armónicos y de baja energía que permiten el desplazamiento. El ciclo de la marcha tiene dos fases, una fase de apoyo, que es un 60%, y una fase de balanceo, que es un 40%. Y un ciclo de la marcha se considera que va desde el momento en que el talón de un pie hace contacto con el suelo hasta que vuelve a hacer contacto el talón del mismo pie nuevamente en el suelo. Entonces, por eso vemos que hay dos fases, una fase de apoyo como tal, que tiene que ver con el choque del talón, la colocación del pie plano en el suelo, con apoyo medio, el desplazamiento anterior del centro de gravedad, el impulso de los dedos y hasta ahí llega la fase de apoyo. Y luego viene la fase de balanceo donde se produce el despegue de los dedos del pie, la aceleración y desaceleración a nivel de la rodilla y luego nuevamente el contacto del choque del talón con el suelo. Y todo este movimiento se realiza de una curva sinuosa de muy baja energía, muy bajo consumo de energía. Y como sabemos, el centro de gravedad se encuentra a nivel del promontorio. Sin embargo, si nosotros tenemos alguna lesión a nivel del pie, tobillo, rodilla o cadera, esta línea sinuosa continua de baja energía se va a transformar y por lo tanto la marcha se va a alterar y va a provocar un aumento del gasto de energía. Por eso es importante que conozcamos los diferentes elementos de la marcha normal. Dentro de los medios físicos que utilizamos para el tratamiento de los pacientes que acuden a un servicio de rehabilitación,
Pues son modalidades terapéuticas no farmacológicas que tienen efecto a nivel del sistema musculoesquelético y el sistema nervioso periférico. Entre ellos tenemos los medios físicos, es el uso del calor, que es la termoterapia superficial y profunda, el frío, la crioterapia, ultravioleta, hidroterapia, la fluidoterapia y la sauna con fines terapéuticos. Vamos a comenzar hablando de la termoterapia. La termoterapia es el uso del calor con fines terapéuticos. El nivel en el cual se debe utilizar es entre 40 a 45 grados Celsius. Tratar de no usar más de esa temperatura porque puede provocar lesiones a nivel de la piel y puede provocar, en este caso, pues quemaduras. El tiempo de exposición no debe ser mayor a 30 minutos. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos del calor? Tiene un efecto metabólico, ya que aumenta el metabolismo a nivel de los tejidos y por lo tanto acelera los procesos de recuperación y de reparación. Tiene efectos vasculares como son la vasodilatación. Tiene efecto neuromuscular, ya que aumenta la velocidad de conducción a nivel del tejido conectivo, pues produce disminución de la viscosidad a nivel articular y por lo tanto facilita la preparación para realizar movimientos en una articulación que presenta rigidez. A nivel del sistema muscular, pues también tiene efectos importantes como es la relajación muscular. Y tiene efecto analgésico ya que disminuye el dolor. Dentro de las modalidades tenemos el calor superficial y calor profundo. Dentro del calor superficial tenemos por conducción, que es cuando un cuerpo que tiene mayor temperatura transfiere o conduce el calor a un cuerpo de menor temperatura, provocando la elevación de la temperatura en este segundo cuerpo. Normalmente el calor superficial no penetra más allá de 5 milímetros, o sea, por debajo de la piel. Sin embargo, el aumentar la temperatura de los vasos sanguíneos superficiales, pues ese calor es llevado por la circulación a las estructuras profundas y provoca un aumento sustancial de la temperatura a ese nivel. En eso tenemos como ejemplo las compresas calientes, las fomenteras, los baños de parafina y parafango. La convección pues es aquel en el cual produce un aumento de la temperatura y que el aire húmedo y el líquido pues fluyen a través de la estructura que queremos provocar aumento de temperatura. La otra forma de calor superficial sería calor radiante a través de las lámparas infrarrojos y de conversión porque convierte la energía eléctrica en energía calórica. Y en las modalidades de calor profundo, pues tenemos el microondas, onda corta, ultrasonido y el ultrasonido terapéutico. Todos ellos no producen calentamiento superficial, sino calentamiento profundo a nivel de las fascias, a nivel articular, a nivel de los ligamentos y a nivel muscular. Está indicada la termoterapia en los procesos inflamatorios subagudos y crónicos. No debemos utilizar los procesos agudos. Dentro de las precauciones y contraindicaciones, no aplicar en pacientes con alteración de la sensibilidad. No aplicar en caso de insuficiencia vascular periférica. No usar en caso de riesgo de hemorragias, tales como trastornos de la coagulación, hemofilia, dengue, traumatismos agudos, heridas recientes o abiertas o esguince de tobillo. Esto porque al aumentar el flujo sanguíneo, indudablemente va a aumentar el sangrado. En el caso de insuficiencia vascular periférica, pues no debemos aplicarlo ya que aumenta las demandas energéticas que no pueden ser suplidas o no pueden ser cubiertas por un sistema vascular deficiente y por lo tanto pone en riesgo o en peligro las células de esas estructuras que se encuentran comprometidas. En el caso de neoplasia no se debe utilizar, ya que como vimos, acelera el metabolismo y puede aumentar el crecimiento tumoral. A nivel del globo ocular, gónadas, abdomen o región pélvica en mujeres embarazadas tampoco debe ser aplicado. Precaución en los tanques de hidroterapia, ya que cuando el paciente está sumergido hasta el cuello, puede provocar disminución de la presión arterial por vasodilatación, provocar hipotensión e incluso pérdida del conocimiento y un accidente por inmersión. Aquí entonces tenemos las diferentes técnicas de aplicación de calor superficial. Tenemos por convección los tanques de hidroterapia, por conducción, como caso de las compresas, tanto las compresas húmedas, calientes, como las eléctricas, y las de conversión como el rayo infrarrojo. Dentro de la termoterapia profunda, pues son modalidades que producen elevación o calor penetrando hasta la fascia, músculo y tejidos periarticulares. Entre ellos tenemos el ultrasonido, la diatermia, onda corta y microondas. Todos ellos producen calentamiento profundo. A nivel de la piel, pues no presentan ningún tipo de cambios importantes. El ultrasonido, pues sería donde tenemos el cabezal de ultrasonido, que por un efecto piezoeléctrico sobre la estructura de cuarzo produce
ondas mecánicas, y estas ondas mecánicas producen vibración, y esta vibración hace que las moléculas de agua al vibrar a alta velocidad producen calor por fricción, y eso produce calor profundo. O los equipos de microonda y onda corta que producen calentamiento selectivo profundo. Debemos está contraindicado el ultrasonido en los núcleos de crecimiento a nivel de globo ocular, útero grávido, gónada, porque se produce el fenómeno de cavitación. En estos casos está contraindicado la presencia de marcapasos, ya que puede provocar un accidente eléctrico que pueda poner en riesgo la vida del paciente. En el caso de hemorragias, prótesis totales, implantes acrílicos, metálicos, siliconas, dispositivos intrauterinos, tumores o fracturas, en efecto pulsado no se debe utilizar, ya que esto puede provocar calentamiento selectivo de algunas estructuras y provocar quemaduras internas. Por otro orden de ideas, pues tenemos la crioterapia, que es el conjunto de procedimientos que usan el frío con fines terapéuticos. Está indicado en procesos agudos que conllevan inflamación. Es decir, un paciente tiene un traumatismo agudo, un esguince, inmediatamente debemos colocar el frío, porque este tiene un efecto sobre los vasos sanguíneos, como son vasoconstricción, y por lo tanto es un efecto antiinflamatorio. Tiene efectos sobre los nervios periféricos, ya que produce analgesia, enlentecimiento de la velocidad de conducción. Luego de 20 a 30 minutos de mantener el frío, puede provocar daño a nivel del nervio periférico. Es decir, que la crioterapia debe utilizarse máximo por 20 minutos. Tiene efectos sobre la fuerza muscular, ya que mejora luego de la aplicación por breves periodos de tiempo. Tiene efectos neuromusculares, ya que disminuye temporalmente la espasticidad o clonos en pacientes con afectación de motoneurona superior. Efectos del síndrome postraumático, ya que disminuye la formación de edema y hematoma, y en los quemaduras disminuye la progresión del daño tisular. Hay que tener algunas precauciones en caso de hipertensión, disfunción vegetativa, afectación del tejido colágeno, ya que en este último evento aumenta la viscosidad del líquido sinovial, por consiguiente aumenta la rigidez articular. Y debemos tener cuidado con las quemaduras por hielo. Y cuando está contraindicado, en el fenómeno de Raynaud es la contraindicación absoluta. En el caso de trastornos vasculares periféricos y afecciones que cursen con vasoespasmo, arteriosclerosis e hipersensibilidad al frío o alergia al frío, pues no se debe utilizar. Hay pacientes que son alérgicos al frío. Por lo tanto, en esos casos está contraindicada la crioterapia. Dentro de las técnicas de aplicación tenemos la inmersión, hielo, bolsas de hielo, paquetes de cold pack, toallas o compresas frías, masaje con hielo, aerosoles refrigerantes, criocinética y los baños de contraste. Son modalidades en las cuales se puede utilizar la crioterapia. La electroterapia tenemos el empleo de la corriente eléctrica como agente terapéutico. Para ello, pues tenemos la corriente alterna, la corriente continua o galvánica. La forma de la onda es la que nos va a ayudar o a tener efecto terapéutico. Y los niveles de estimulación va a depender de lo que el paciente pueda referir en un momento determinado. Nivel sensible es aquel en el cual el paciente presenta o siente como un pequeño cosquilleo o parestesia. Nivel motor, donde siente las parestesias a nivel del sitio donde colocamos los electrodos, pero también involucra cierta contracción muscular. Y nivel doloroso, que como su nombre indica, que es molesto. A este nivel pues debemos disminuir la intensidad del mismo. Entonces, de acuerdo al tipo de onda, pues va a tener un efecto importante. Su uso está indicado en el caso de electroanalgesia, porque disminuye el dolor, estimulación nerviosa neuromuscular y muscular para aquellos casos para evitar la hipotrofia por el desuso, y ontoforesis para la introducción de medicamentos con la estimulación eléctrica más allá de la piel, y la reeducación muscular en el caso del el biofeedback. De esta manera podemos hacer una reeducación de algunos grupos musculares. La contraindicación absoluta de la electroterapia es pacientes con marcapasos, y aquellos pacientes con contraindicación relativa en aquellos pacientes que tengan arritmias cardíacas o sufran de epilepsia, porque estas corrientes pueden provocar arritmias, o sea, pueden acelerar arritmias a nivel del paciente con problemas cardiovasculares, o pueden precipitar una crisis convulsiva en aquellos casos de pacientes con epilepsia. Aquí tenemos entonces dos equipos de uso de electroterapia, tales como el TENS, estimulador eléctrico transcutáneo, que utiliza una batería de 9 voltios y permite ajustar la intensidad y el tiempo de acuerdo a la patología que el paciente tenga. Por ejemplo, acá está colocado los electrodos para un paciente que tiene un síndrome de túnel carpiano. O en este caso que tenemos un equipo más sofisticado, que podemos graduar el tipo de onda y colocar varios electrodos y aplicar tratamiento en varias zonas al mismo tiempo. El
ejercicio terapéutico, pues, es la prescripción del movimiento corporal con el fin de corregir, mejorar o mantener una función. Tiene efecto local y sistémico. El ejercicio tiene que tener, o debe ser motivante y tener una prescripción específica para ciertas patologías. Debe hacerse una evaluación periódica y ser modificado según la evolución del paciente. Y aplicar lo que dijimos anteriormente, el principio FIT, de frecuencia, intensidad, tipo y tiempo o número de repeticiones que debe realizar un ejercicio. Hipócrates ya hablaba de que el ejercicio fortalece el cuerpo y la inactividad lo deteriora. Entonces, ¿cuáles son los tipos de contracción muscular? Tenemos la contracción isométrica, en la cual los grupos musculares mantienen o aumentan la tensión, pero no hay movimiento articular. Los ejercicios isotónicos son aquellos donde hay movimiento articular, pero tenemos tres tipos de contracción muscular. La contracción concéntrica es aquella en la cual el músculo, a medida que aumenta la tensión, se acortan sus fibras y por lo tanto disminuye el ángulo de la articulación. La excéntrica es aquella en la cual, a medida que el músculo se alarga, aumenta la tensión y aumenta el ángulo de la articulación. Y la ausotónica es aquella en la cual el músculo, a medida que se va acortando, cuando usamos ligas o resortes, aumenta la tensión y tiene la mayor tensión en el máximo ángulo de flexión. Y por lo tanto es allí donde realiza su efecto terapéutico más apropiado. Los ejercicios isocinéticos son aquellos en los cuales en todo el rango de movimiento articular se mantiene la misma tensión muscular. Y una de las actividades que se puede realizar esto es en el caso de la natación. Y la pliométrica es un sistema en el cual aprovechamos las propiedades elásticas a nivel del tejido conectivo y podemos, previo a un salto y realizar un movimiento de flexión y de precontracción muscular, permite posteriormente un mayor reclutamiento de fibras musculares y permite realizar un salto de mayor longitud. O sea, las pliométricas son saltos de una altura, de un escalón determinado y posteriormente realizar una actividad de rebote de mayor intensidad con el fin de aumentar la cantidad de fibras musculares reclutadas. Los ejercicios terapéuticos pues tienen una finalidad que son mejorar la fuerza y el proceso muscular, mejorar la resistencia, mejorar la coordinación o los engramas. Al realizar varias veces un movimiento, indudablemente se hace de forma más sencilla la próxima vez e incluso se automatiza. Mejorar la amplitud de movimiento articular en aquellos casos que está comprometida la movilidad articular y aumentar la velocidad. Sin embargo, si no se aplica esto, se puede presentar lo que se denomina el síndrome de movilización, que son los cambios que ocurren a nivel de todos los órganos de la autonomía, pero más que todo a nivel del sistema neuromusculoesquelético, debido al encamamiento o, como su nombre lo indica, a la inmovilidad. Por ejemplo, mantener un yeso, un aparato de yeso durante mucho tiempo, pues va a provocar un síndrome de movilización local en los sitios donde está el aparato de yeso. Y si un paciente está encamado, indudablemente todos los órganos de la economía, desde la piel, tejido celular subcutáneo, articulaciones, músculos, sistema endocrino, etcétera, pues van a tener su problema. Como vemos acá, los sistemas que están más afectados es el sistema musculoesquelético, donde se va a ver debilidad muscular, atrofia, contracturas, artropatía degenerativa y osteoporosis. El sistema cardiovascular, desacondicionamiento cardiovascular, hipotensión postural y tromboembolismo. En el caso respiratorio, disfunción respiratoria, infecciones respiratorias, neumonías hipostáticas. A nivel metabólico, cambios en los andrógenos, estrógenos, insulina, proteínas, grasas, hidratos de carbono. A nivel genitourinario, pues éstasis urinario que puede llevar a cálculos vesicales e infecciones urinarias. A nivel del sistema nervioso, pues va a haber privación sensitiva, alteración del control y la coordinación neuromuscular por no realizar los movimientos. Y a nivel cutáneo, pues lo más importante es las úlceras de presión. Entonces vemos que los sitios en los cuales aparecen las úlceras de presión, más que todo a nivel de la región sacro, a nivel de la región interescapular, ambos codos y a nivel de los talones. Entonces, para poder prevenir la aparición de úlceras o presión es importante el cambio de posición cada 2 horas. No es solamente el uso de un colchón antiescaras, sino los cambios de posición son los que van a prevenir la aparición de las escaras. También el posicionamiento en cama es fundamental. Si nosotros, el paciente está en cifosis, con la cadera en flexión, con las rodillas en flexión, se va a provocar un acortamiento de los diferentes grupos musculares y posteriormente cuando el paciente se ponga en bipedestación, pues va a adoptar la misma posición que estaba adoptando en cama. Entonces allí nosotros podemos hacer la orientación y la protección específica.
según los niveles de Leber y Clark, en el segundo nivel, para evitar que el paciente llegue en un quinto nivel a hacer rehabilitación cuando pudimos haber prevenido todos estos cambios solamente con un buen posicionamiento en la cama. Aquí vemos entonces lo que pasa con desuso, con la fibra muscular, donde pierde masa muscular y se van acortando los sarcómeros y eso hace que sea más corto el músculo y por lo tanto no pueda realizar buena movilidad. Por ejemplo, en el caso de un paciente con un aparato de yeso en la extremidad superior, pues lo podemos orientar a que realice movimientos activos a nivel de hombro, movimientos activos a nivel de los dedos, elevación de la mano para evitar el edema por declive, los ejercicios isométricos dentro del aparato de yeso, igual a nivel de las extremidades inferiores. Eso con la finalidad de limitar el daño por el tiempo del uso del aparato de yeso mientras esperamos la consolidación de una fractura. Hasta aquí la primera parte de la clase. Vamos a hablar ahora de las ayudas técnicas en rehabilitación. Y es la tecnología que se aplica en rehabilitación. Son resultado de la aplicación de los avances tecnológicos y materiales aplicables a personas con discapacidad. Dentro de esto tenemos las ayudas para las marchas, tales como los bastones, muletas, andaderas, caminadoras, silla de ruedas, bastones, etc. Y en el caso de los niños, por ejemplo, con parálisis cerebral, pues se puede indicar unas andaderas especiales como esta, que es la andadera posterior. Y esto les permite, les facilita la deambulación y la marcha. En aquellos casos, los pacientes que tengan trastornos para la marcha, porque tiene un talo valgo o tiene alguna deformidad a nivel del pie, pues podemos indicar diferentes plantillas de uso diario. Y en el caso de las muletas y los bastones, pues debe ser indicado el más apropiado de acuerdo a la patología y la altura indicada para que pueda ser utilizado. En la silla de ruedas, pues es un dispositivo de movilización que amerita la prescripción de acuerdo a la altura del paciente y de las capacidades residuales. Pueden ser eléctricas o convencionales. Normalmente las partes de una silla de ruedas sería el mango, ¿verdad? Que es donde se toma la silla de ruedas, el respaldo, el asiento, los apoyabrazos, la rueda grande, la rueda pequeña, el aro de propulsión, el apoyapié y el pedal. Y cada una de estas estructuras, y el freno, que es importante. Cada una de estas estructuras pues tiene su importancia para hacer lo más cómodo y posible el traslado del paciente cuando use una silla de ruedas. Las órtesis o aparatos ortopédicos son dispositivos externos al cuerpo que mediante fuerzas permiten limitar, facilitar, impedir o mejorar un movimiento. Casi todos cumplen con el principio del triple apoyo. Pueden ser órtesis espinales, órtesis para extremidades superiores, órtesis para extremidades inferiores, órtesis estáticas para extremidades superiores y dinámicas y órtesis para extremidades inferiores. Dentro de las nomenclaturas, por ejemplo, para miembros inferiores tenemos las AFO o las órtesis tobillo-pie, que son las férulas antiequinas, que veremos posteriormente, las CAFO, que son la órtesis cadera, la órtesis rodilla, tobillo-pie, y las HCAFO, que son las órtesis de cadera, rodilla, tobillo y pie. Aquí tenemos entonces dos casos especiales, las órtesis estáticas, donde tenemos esta órtesis de termoplástico maleable que se utiliza como para inmovilizar la articulación de la muñeca, o las órtesis dinámicas que tienen sistemas de resorte que permiten o facilitan realizar movimientos que no puede realizar por lesión a nivel de un nervio periférico y hay un grupo muscular que no esté actuando. En el caso de las órtesis espinales, pues tenemos los collarines, tenemos las fajas lumbares, las órtesis tóraco-lumbosacras, esta órtesis que se llama el corsé de Jiwi, que es un corsé que cumple con el principio de los 3 puntos, que tenemos un apoyo a nivel external, un apoyo a nivel de la sínfisis del pubis y una contrafuerza que se encuentra a nivel de la región dorsal. Esta es una órtesis que se utiliza una órtesis de hiperextensión, que no permite la flexión del tronco. Está indicada, por ejemplo, en pacientes que tienen fracturas estables a nivel de T12 y L1, L2. O las órtesis, en este caso correctoras de la escoliosis, como el corsé de Milwaukee. En este caso sería un corsé suboccipito mentoniano tóraco lumbo sacro. Tóraco lumbo sacro. Como ustedes ven acá. Y entonces, dependiendo de los sitios donde él atraviese, pues llevan este nombre. En el caso de las extremidades inferiores, como dije anteriormente, los AFO o las férulas antiequinas, que existen muchos modelos. Esta sería la CAFO, que es una órtesis de rodilla, tobillo, pie, o en este caso que es una HCAFO, que es una órtesis cadera, rodilla, tobillo y pie.
Este es otro caso de una ortesis a nivel de rodilla, que es un brace que permite graduar a voluntad del médico tratante y limitar la movilidad a nivel de la articulación de la rodilla de acuerdo a lo que queramos inmovilizar posterior a una cirugía o un procedimiento médico que estemos implementando. En el caso de los amputados, ¿qué es una amputación en este caso? La rehabilitación de la persona con una amputación. No solo sufre una pérdida física y funcional, pues también hay una alteración de la imagen corporal. Y por lo tanto, el tratamiento de una persona con una amputación es definitivamente multidisciplinario, ya que la amputación es una forma de tratamiento en la cual se extirpa una extremidad con fines terapéuticos para poder salvar la vida. Y a través de la amputación, pues nos va a quedar un nuevo órgano que sería el muñón, que una vez cicatrizado, sirve de locomoción y se entrena en el vendaje y se inicia en etapa para la colocación de una prótesis. Entonces, por lo tanto, tenemos una etapa preprotésica, que es la preparación del muñón y el fortalecimiento de los diferentes grupos musculares, la fase protésica, que es el uso de la prótesis como tal, y se le enseña al paciente cómo utilizarla, y la fase postprotésica, que es la preparación propiamente dicha del uso de la prótesis fuera del hospital y en su domicilio o para la actividad de la vida diaria. Aquí, por ejemplo, tenemos tres ejemplos. Aquí tenemos tres ejemplos. Estos son las prótesis convencionales de paciente amputado por debajo de rodilla. Este es el atleta sudafricano Pistorius, que tiene estas prótesis, que son las que él utiliza para correr, o sea, son las prótesis atléticas, pero tiene también las prótesis de calle, que son las que utiliza para las actividades de la vida diaria. O como el caso de esta paciente, que es una desarticulada de cadera, que utiliza entonces una prótesis de cadera, donde hay una prótesis para desarticulado de cadera. O en este caso de este paciente que es un amputado transfemoral y utiliza una prótesis modular con una cuenca de adaptación, una articulación de rodilla, un componente de pierna y articulación de tobillo y pie protésico. Es importante entonces en el caso de las prótesis que estas tengan un buen sistema de suspensión con la finalidad de que no se produzcan movimientos que puedan lesionar el muñón y hacer la marcha, hacerla de forma dolorosa. Entonces el vendaje y cuidado del muñón es importante, hay que lavarlo bien, secarlo y posteriormente colocarle su vendaje o en su defecto colocar una media, un liner o una media de protección que permite mantener el muñón de forma cónica y ser más fácil colocar la prótesis posteriormente. Dentro de las casos, los componentes de una prótesis, tenemos el sistema de suspensión, que es el sistema que permite que la prótesis no se salga que no permite el desplazamiento o el deslizamiento del muñón. La cuenca o socket va a depender. Si, por ejemplo, un desarticulado de cadera, pues va a ser una cesta pélvica. Si es un amputado transfemoral, pues va a tener una cuenca para amputado por arriba de rodilla, o si es un amputado por debajo de rodilla, pues va a tener un sistema que es para, como su nombre lo indica, de apoyo PTB, o sea, a nivel del tendón patelar o dependiendo de la indicación que se le haga al paciente. Entonces tenemos la cuenca de adaptación o socket, el sistema tubular, modular o caña, que vendría a ser esto que vemos acá, y las diferentes articulaciones de acuerdo al nivel de amputación. Si es amputación a nivel de cadera, pues va a tener articulación de cadera, a nivel de rodilla, a nivel de tobillo. Y en los pies, que pues, son pies protésicos que algunos acumulan energía y otros son pies que permiten el movimiento lateral y de flexo-extensión. Dentro de la clasificación de las diferentes prótesis tenemos, de acuerdo a su diseño, las prótesis convencionales, crustáceas o exoesqueléticas, que son aquellas en las cuales tanto las componentes de la prótesis como la parte cosmética se encuentran en la parte externa, como vemos acá, como los crustáceos. Aquí tenemos la articulación de rodilla. Y las endoesqueléticas o modulares son aquellas que tienen un sistema tubular y posteriormente un sistema de goma espuma, que es el que le da la parte cosmética a la prótesis del paciente en cuestión. Tenemos limitantes para el uso adecuado de la prótesis, tenemos entre ellos el dolor, la tolerancia de la piel del muñón para soportar carga y roce continuo, por eso es importante preparar el muñón, y de la alta demanda del sistema cardiorrespiratorio por el gasto de energía que requiere. Por ejemplo, un paciente con amputación transtibial larga tiene un aumento del consumo de energía del 20%, transtibial corto 40%, transfemoral 65%, si es una amputación bilateral 110%. Si no utiliza prótesis, si no usa bastones o andaderas,
o muletas 59% y silla de ruedas 9%. Por lo tanto, hay pacientes que su mejor prótesis podría ser en un momento determinado el uso de la silla de ruedas. Entonces, esto es importante que recuerde y que sepa el paciente que el uso de una prótesis requiere una buena preparación cardiorrespiratoria, transformarse en un atleta, ya que al deambular con una prótesis, pues el gasto de energía va a ser mucho mayor. ¿Quiénes son los pacientes que son atendidos en rehabilitación? Y previo a eso debe tener una correcta referencia médica al servicio. Aquellos que tengan trastornos musculoesqueléticos, amputaciones, tratamientos pre- y postoperatorios de cirugía de la mano, ortopedia y traumatología, trastornos neurológicos del sistema nervioso central y periférico, enfermedades reumatológicas del colágeno, miopatías, distrofias musculares, defectos óseos y articulares, enfermedades cardiovasculares y del aparato respiratorio, pacientes pediátricos para realizar la habilitación y rehabilitación infantil, rehabilitación de trastornos de la comunicación y trastornos visuales también, ciego total y baja visión. Es decir, que tenemos pacientes de 0 a 100 años que presenten cualquier condición que los lleve a discapacidad. En resumen, rehabilitar o habilitar al paciente que curse con discapacidad es nuestra función, a través de la reeducación funcional, permitiéndole el mayor nivel de independencia posible en actividades de la vida diaria, intentando lograr la reinserción social y laboral. La analgesia, porque hay pacientes que acuden por dolor, prevención de mayor deterioro local o general, la prescripción del ejercicio terapéutico, revertir el síndrome de inmovilización, prescripción de órtesis, prótesis, ayudas técnicas, aditamentos y profilaxis en pacientes sanos. Bueno, esta sería la clase a grandes rasgos. Si hay alguna pregunta, pues la pueden hacer en el foro chat que abriremos el día de hoy a finalizar la tarde.